Gente, me siento mal. No, en serio, me siento mal. Hace un chingo de frío y me duele la cabeza, pero no importa. Tengo que trabajar porque si no, literalmente, esta no va a repuntar nunca. Así que bueno, les dejo con la historia y por favor disfrútenla. Yo mientras tanto voy a sufrir y sufrir mucho. Segunda lectura. Tras la brutal demostración de poder de quien ahora los miembros de la comitiva elemental identificaban como Naruto, lo único que podía escucharse en la sala eran las respiraciones entrecortadas de los presentes. Las del lado elemental estaban cargadas de un miedo profundo ante alguien que había demostrado, con un solo momento de pérdida de control, estar muy por encima del rey demonio, de quien se decía que superaba al mismísimo sabio de los 6 caminos. Por parte del lado imperial, el ambiente oscilaba entre el temor y la expectativa. Sabían que, en ese estado, bastaría una palabra mal dirigida o una mirada que a Naruto no le gustara para que el hombre que unificó el mundo libre bajo su estandarte iniciara una masacre absoluta contra todo aquello que lo perturbara. En cuanto al propio Naruto, permanecía de pie frente a la ahora inexistente barrera que había protegido al lado elemental de la furia, más que justificada, de los imperiales. Con su puño aún en alto y pese a la rabia que lo consumía, su respiración no era agitada, dejando en claro que, incluso en un momento de ira explosiva, poseía la capacidad de recuperar el control total sobre sus emociones. Y aunque nadie entendía cómo, la venda en sus ojos no ocultaba la intensidad de su mirada, fija como una lanza en Killer Bee. El rapero de Kuno estaba paralizado por el miedo puro, sin haber anticipado una reacción tan violenta de ese hombre a sus palabras. Por eso levantó las manos en señal de paz. Ai, por su parte, lo fulminaba con la mirada, consciente de que la boca floja de su hermano acabaría metiéndolo en problemas. Pero nunca imaginó que haría perder los estribos a alguien que ya había asesinado a 3 personas sin remordimiento, e incluso había amenazado con hacer lo mismo con Minato. Ahora que lo pensaba, el comentario anterior de "me jodió la infancia" era bastante revelador en sí mismo, y debió haber pensado mejor antes de abrir la boca y desatar esta situación. Yo no, Killer Bee intentó calmar la situación, pero el ambiente se hizo más tenso al volver a hablar, señal clara de que sus palabras solo irritaban al hombre que lo seguía mirando fijamente. Solo quería, bro, que tú... Silencio, dijo Naruto en un mero susurro cargado de tal autoridad que sonó como un grito que hizo temblar a todos los presentes. Una sola palabra más de tu maldita boca, y mataré a todos los que amas dejándote para el final. Vivirás el resto de tu miserable existencia sabiendo que todos murieron porque no eres capaz de cerrar la maldita boca. Créeme, lo va a hacer, comentó Hades. No sería la primera vez que alguien le tocaba las pelotas a su amigo solo para ver cómo este tomaba medidas así de violentas. Para alguien que ama la paz, es sorprendentemente violento, confirmó Lucifer. Más que perturbado ante la idea, el primer traidor parecía salivar ante ella. En su defensa, estaba literalmente mal de la cabeza desde que su padre lo encerró por eones en un lugar diseñado explícitamente para sufrir lo indecible. Naruto se giró hacia sus amigos, sabiendo que aquellos comentarios buscaban calmarlo, al menos en el caso de Hades. Sin embargo, antes de que pudiera iniciar una guerra de burlas que lograra tranquilizarlo, una nueva voz hizo que todo se fuera a la mierda, todavía más de lo que ya estaba. Naruto, la voz de Minato, seguida del sonido de sus pasos, hizo que Naruto se girara bruscamente. Vio cómo el hombre que lo abandonó, el arquitecto de la mayor parte de las desgracias de su vida, intentaba acercarse a él con la mano extendida. Naturalmente, el ya irritado hombre no iba a permitir que eso pasara. Tan pronto como el Namikaze dio un segundo paso, Naruto desató una intención de matar tan poderosa que lo obligó a caer de rodillas. El peso de su furia no solo cayó sobre él, sino sobre absolutamente todos los miembros de la comitiva elemental. Parecían no haber aprendido nada y seguían empecinados en provocar a un hombre que ya había matado, que ya había prometido masacrar a todo lo que ellos amaban y que, en ese preciso instante, estaba verdaderamente furioso. Imaginé este encuentro 1000 veces, dijo Naruto mientras caminaba lentamente hacia su incapacitado progenitor, quien miraba con terror al hijo que había abandonado al nacer. Y en cada una de ellas disfrutaba viendo cómo te retorcías de miedo ante mí, así que dime, Namikaze. Dame una sola buena razón para no usarte como la forma de drenar toda la rabia que esta maldita historia está despertando en mí. Esa declaración hizo que la tensión en el lugar se volviera asfixiante. Todos estaban seguros de que bastaría un único movimiento para que todo se rompiera y comenzara una verdadera masacre. Como tal, los reyes del cielo ya se preparaban para intervenir.
Hades incluso había convocado su lanza y observaba a los miembros de la nación elemental con una expresión tan perezosa que, aunque no era tan intimidante como la presencia de Naruto, ocupaba un sólido segundo lugar. Sin embargo, antes de que las cosas escalaran más, Naruto sintió una mano delicada pero firme y cálida posarse sobre su hombro. Poco después, la cabeza rubia de una de las mujeres que había conquistado su corazón se apoyó contra su espalda mientras lo rodeaba por la cintura. En ese momento, a ella no le importaban las personas que le dieron la espalda cuando él más los necesitó, ni los motivos del abandono de sus padres, ni los idiotas que intentaron manipular su vida. Solo le importaba el hombre que le robó el corazón. Quería asegurarse de que no llevara las cosas más lejos, pues sabía que él seguía siendo un buen hombre, incluso si el dolor le había hecho perder el control. ¿Te sientes mejor?, preguntó ella con tono calmado. Sabía que suplicarle que se detuviera no serviría de nada. Venían de 6 años de la peor guerra que el mundo hubiera visto, donde habían perdido amigos y seres queridos. Naruto estaba profundamente marcado por ello. Esta lectura estaba tocando puntos sensibles que, sumados al trauma, lo habían hecho estallar. Por eso había querido llevarlo a una de las habitaciones. Necesitaba liberar tensión y, si no fuera por el idiota que apestaba a pulpo, podría haberlo logrado. Sin su gimnasio ni sus otras fuentes de distracción, ella era lo único que podía calmarlo. Naruto se tensó por un segundo. Apenas estaba comenzando a procesar las muestras de afecto directas. Sin embargo, a ella no podía rechazarla. La amaba más que a nada. Le había dado el primero de sus 2 más grandes tesoros y, aun sin morder, la amaría por encima de todos, solo por debajo de sus hijos. No, gruñó él, sin dejar de mirar a Minato, debatiéndose entre aplastarlo como a un insecto o reventarle la cabeza de un puñetazo. Esta última opción se volvía cada vez más tentadora. Ella simplemente suspiró antes de tomarlo de las manos y empezar a tirar de él. Vamos, hay que sacarte de aquí o antes de que hagas algo de lo que ambos sabemos te arrepentirás el resto de tu vida. Zeref, continúen aquí, lo traeré cuando esté más tranquilo. Sin decir más, lo alejó del grupo. Con cada paso, la presión en la sala descendía lentamente hasta que los presentes finalmente pudieron respirar con normalidad. Espera, gritó Kusina en cuanto la presión desapareció. Intentó avanzar, pero 3 personas la detuvieron. Sus hijos mayores la sujetaron de ambos brazos. Habían visto a su hermano a punto de matar a su padre y no querían que ella sufriera el mismo destino que Sakura o Mebuki. El tercer implicado fue el mismo Lucifer, quien se plantó a menos de 2 metros del grupo, sirviendo como una barrera humana. Yo no lo haría, mi amigo ya ha pasado por mucho por culpa de ustedes y ahora ya no hay un muro mágico que me impida reventarles la retina a golpes, dijo el rey demonio con una voz sorprendentemente suave y serena. Incluso juraron haberle oído ronronear ante la idea. No me pagan lo suficiente para soportar esto, soltó Zeref, esperando la habitual réplica de su amigo. ¿Siquiera te pago? Seguida de su risa compartida. Era la broma interna que usaban cuando el trabajo los abrumaba, pero ahora, por culpa de ese maldito libro y de personas ignorantes, su mejor amigo estaba pasando por un infierno. Aún así supuso que lo mejor sería avanzar lo suficiente como para que cuando volviera, con suerte lo suficientemente calmado como para que realmente no importara lo que verían no sería tan malo como su infancia de mierda. Capítulo 1. El último festival. Poco después de la sala de recuperación, sala del consejo, Genin número 01-26-07, Naruto Uzumaki, la voz de Tsunade era apenas un hilo, dejando en claro que estaba luchando por hablar, pues cada cosa que decía dejaba en claro que su voz, normalmente firme, estaba luchando por no quebrarse en ese mismo instante. Oh, tenía que mostrar esto, se quejó Tsunade. Realmente no había querido revivir el último día en que vio a Naruto. Ahora mismo, después de que toda la mierda saltara por los aires hace un momento, esto era lo último que necesitaban. ¿Por qué tengo la sensación de que esto no la dejará bien parada?, preguntó Onoki, quien se había recuperado relativamente rápido del shock de saber que el hijo de Namikaze lo quería muerto. Ahora mismo, en realidad, estaba pensando en enviarle al chico una cesta de Navidad por el espectáculo. Sí, vale, lo había hecho cagarse en los pantalones, pero Namikaze aún no salía de su estado de absoluta conmoción. De hecho, Onoki estaba convencido de que el hombre probablemente había sufrido un infarto. La vida es buena algunas veces, añadió mientras se reía entre dientes, ganándose una mirada exasperada del Raikage. Ni siquiera estaba siendo capaz de sostenerle la mirada al niño que estaba de pie a duras penas frente a ella.
Dicho chico, como siempre desde que lo había conocido, estaba cubierto de vendas mal ajustadas sosteniendo sus heridas, y sus ojos estaban permanentemente cubiertos por su bandana ninja, y aún así ella no estaba siendo capaz de mirarle a los ojos. Simplemente no era capaz de hacerlo, pues no quería ver cómo el niño ante ella, quien ya estaba completamente destrozado, se rompía aún más en el momento en el que le daba la noticia que, para ser honesta consigo misma, no quería darle. Ah, ahora entiendo por qué la odia incluso más de lo que odia a sus padres, comentó Gilgamesh. Nunca lo había entendido hasta ahora ya que, tal como Artoria mencionó, Naruto era muy poco comunicativo. Pero si lo que el texto decía era verdad, entonces la odiaba por ser como la perra Hyuga. Decía amarlo, pero hacía poco o nada para demostrarlo. Él no me odiaría, dijo Tsunade sin mucha convicción, ganándose una mirada burlona del rey de los héroes, quien ni siquiera se dignó a responderle. Sí, sí lo hace, intervino Lucifer. Siendo el mayor bastardo de todos, simplemente no pudo evitar confirmar el hecho de que Naruto, en efecto, la odiaba. Y con ganas, añadió Hades tranquilamente. El consejo ha votado y tomado su decisión, al final, simplemente tuvo que continuar, incluso si realmente no deseaba hacerlo. Por mayoría de votos, con un total de 17 contra 8, oficialmente se te despoja de tu rango de Genin y se te exilia oficialmente de la aldea de Konohagakure. Esta orden entra en vigor de inmediato. El motivo son las graves lesiones que infligiste a Sasuke Uchiha durante la misión de rescate. ¿Qué? Soltó Sasuke. Le habían dicho que el motivo por el cual exiliaron a Naruto fue por haber intentado escapar de Konoha con él a cuestas, y, pensando en retrospectiva, probablemente debió haber sido él mismo quien lo sugiriera en primer lugar. Sasuke-kun, él te hirió gravemente, le dijo Ino, quien agradecía internamente que Naruto se hubiera marchado. Estaba segura de que su suerte no habría sido mucho mejor que la de Sakura. De hecho, probablemente habría sido incluso peor. ¿Viste lo que yo le hice? Literalmente le clavé 2 Chidori en el pecho, replicó Sasuke. Maldita sea, era un auténtico milagro que no le hubiera dado directamente en el corazón. Sí, y aún no entendemos por qué eres el único al que no odia, comentó Zeref. Es decir, Naruto no quería a Sasuke como tal, pero tampoco lo odiaba. Se mostraba, más bien, indiferente. Por supuesto, todo era una pura mentira, él lo sabía, y ella sabía que él lo sabía. Sin embargo, no era necesario decir que nunca nadie lo diría en voz alta, pues hacerlo sería admitir abiertamente que eran un montón de idiotas corruptos, o peor aún, que eran lo suficientemente idiotas como para admitir que el chakra oscuro que Naruto liberó durante su batalla contra su hermano les había recordado en su infinita ignorancia al chakra del Kyuubi. Lo que por supuesto era una completa tontería, pues hace algún tiempo, en una de sus citas médicas, a las que ella tuvo que arrastrarlo debido a lo mucho que el niño odiaba los hospitales, ella se había percatado de que el sello que debería contener a la bestia en su interior no se encontraba marcado en su piel y, como tal, lo había confrontado con ello. Por supuesto que no. Él es... Intentó clamar uno de los miembros del Consejo Civil, solo para que la lanza de Hades atravesara limpiamente su cabeza, haciéndolo caer muerto al suelo de forma instantánea. Debieron haberlo sabido, dijo Onoki, a lo que Ai solo pudo asentir. La barrera estaba ahí para protegerlos en primer lugar. Si ya habían intentado derribarla antes de que se revelara la verdad sobre el maltrato a Naruto, era más que evidente que ahora podían matarlos libremente. ¿En serio? ¿Siguen creyendo que él es el zorro? Maldita sea, ni siquiera se parece a un kitsune, comentó Zeref. Naruto podría ser muchas cosas, pero definitivamente no era un ente semidivino con la capacidad de convertirse en furro, y eso que lo había intentado. Algo sobre gustarle la idea de usar sus colas para ciertas actividades de las que Zeref prefería no hablar. Fue en ese mismo momento que Naruto se había burlado de ella por pensar que él realmente tenía esa cosa en su cuerpo y, por supuesto, ello llevó a una conversación mucho más extensa sobre cómo él nunca fue el Jinchuriki de la bestia para empezar, que ni siquiera era consciente de por qué demonios la gente pensaba que lo era, y cómo dejó de buscarle una explicación a ese hecho y simplemente había aceptado que la aldea estaba llena de imbéciles que creerán lo que quisieran creer sin importar cuántas pruebas de lo contrario les mostrasen. El imperio no es muy diferente, comentó Lucifer. El imperio había armado su propia narrativa donde Naruto los unificó para detener las guerras y traer la paz, cuando, en realidad, simplemente había entrado en pánico tras haber dejado embarazada a Artoria.
Tenía miedo de que los conflictos que ya se libraban antes de su llegada devastaran su reino. Por algo el propio Naruto decía siempre que le preguntaban que él forjó el imperio por y para sus hijos, y para nadie más. Humanos, Lucifer, buscan la explicación más cómoda. La diferencia radica en que ellos lo vanaglorian, mientras que Konoha simplemente lo quería muerto porque eso era lo que mejor encajaba en su narrativa de pobrecito de mí, declaró Gilgamesh con indiferencia. Para ser honestos, él no era muy diferente. Antes de que Enkidu apareciera en su vida, poco o nada le importaba su pueblo. Y cuando Nealie nació, simplemente se centró en proteger Uruk. Si no hubiera sido por todo lo que vivió y pasó junto a Naruto, ciertamente nunca habría entrado en la guerra ni se habría convertido en uno de los pilares fundamentales del imperio, a pesar de no haber hecho prácticamente nada durante el conflicto. ¿Cierto? Asintió el rey demonio, sabiendo que para el imperio Naruto era básicamente un dios y que, por él, caminarían descalzos sobre clavos ardiendo directo al infierno. Esperen, ¿quieren decir que el imperio se sostiene a base de una narrativa que los ciudadanos se inventaron? Preguntó un incrédulo Jiraiya. Para él, eso no era paz, sino simplemente el control de la narrativa para mantener a los ciudadanos felizmente ignorantes. Obviamente, y yo que tú no intentaría desestabilizarlo. Vanaglorian tanto a Naruto que han llegado a quemar vivos a opositores en plazas públicas, dijo Zeref secamente, mirando a Lucifer de reojo. Después de todo, el 80% de esos manifestantes habían sido el propio Lucifer disfrazado, únicamente porque estaba terriblemente aburrido. Pero eso no es una paz verdadera, insistió Jiraiya. Para él, una utopía debía formarse sobre el verdadero entendimiento entre todos los pueblos. Eso no existe, para lograrlo, tendrías que matar el instinto de lucha o huida de las personas, borrar los rencores, extirpar el orgullo nacional y, básicamente, convertir a todos los súbditos en idiotas apenas funcionales, declaró Gilgamesh. Él sabía que Naruto podía ser muchas cosas, pero siempre fomentaba el avance y nunca erradicó el conflicto. El imperio funcionaba más bien como un órgano rector sobre diversos pueblos que como una nación unificada bajo una sola bandera. No era como en esas historias donde se reemplaza la nacionalidad por el orgullo de ser ciudadano de un planeta. De hecho, Naruto reinaba en Fredonia, estaba casado con las reinas de Roma y de la misma Fredonia, así como con la emperatriz de Roma. Él mismo seguía siendo el rey de Uruk, Zeref gobernaba en Álvarez, y la lista podía continuar. El imperio no durará para siempre de esa forma, insistió Jiraiya una vez más. ¿Y quién quiere que dure para siempre? Preguntó Zeref. Él sabía que si algo duraba eternamente, eventualmente se perdería lo más importante de la existencia, la imprevisibilidad. Naruto era consciente de que el imperio, en el mejor de los casos, duraría apenas unos 1000 años después de su muerte, y estaba en paz con ello. Según sus propias palabras, no habrá hijos ni nietos míos que vivan en esa época, pelearemos las batallas que podemos pelear hoy, y dejemos que los del futuro peleen las suyas. Ella le preguntó por qué no le había dicho la verdad a todos, pensando que eso definitivamente le habría traído un mejor trato de parte de la aldea. Por supuesto, él dijo que lo había intentado, muchas veces, y todas y cada una de ellas habían terminado igual. Los aldeanos lo ignoraron completamente o simplemente se veían arrastrados por la masa y, al final, nada cambiaba, así que, como había dicho, había dejado de intentarlo. Y por eso ya no intenta cambiar la narrativa en el imperio, dijo Hades, plenamente consciente de cuánto intentó Naruto cambiar la perspectiva de su pueblo para que eligieran a otro regente supremo. Aquello solo provocó que la gente lo viera como alguien humilde y lo quisieran aún más en el trono. Solo está cómodo con su situación, bufó Jiraiya, convencido de que Naruto no intentaba cambiar la narrativa únicamente porque disfrutaba de su posición de poder. Sí, claro. Un sujeto que tiene que dividir su tiempo entre ser esposo y padre, evitar crisis diplomáticas y moderar su lenguaje para no causar él mismo un conflicto, alguien que literalmente provocó crisis humanitarias por hacer todo lo humanamente posible por ayudar, y aún así no ser suficiente, ¿está cómodo con su situación? Se burló Lucifer. Maldita sea, en la conciencia de Naruto había más sangre inocente por crisis humanitarias a las que no pudo llegar a tiempo que la sangre que derramó en el campo de batalla. Pero eso ya no importaba, pues aquí estaban, de pie ante el consejo de Konoha, con más vendas que piel sana, y aún así el niño nunca inclinó la cabeza ni se encogió sobre sí mismo, simplemente se limitó a observar al consejo de Konoha con el rostro más inexpresivo que Tsunade había visto en un niño. Era casi como si al niño ya nada de esto le sorprendiera e incluso lo hubiera esperado.
Los civiles y el Consejo de Ancianos en realidad ni siquiera estaban intentando ocultar la satisfacción en sus rostros, tanto así que incluso con sus ojos vendados era más que evidente que esta farsa de juicio era precisamente eso. Una maldita actuación, un espectáculo más bien. Simplemente lo habían montado para darse a sí mismos un motivo real para hacer lo que habían deseado hacer desde hacía muchos años. Deshacerse de él por crímenes que nunca había cometido. Idiotas. Todos y cada uno de ellos lo eran. Bueno, casi todos. Danzo era un idiota especialmente más grande. Este era uno de sus movimientos más idiotas de todos. El tipo en serio pensaba que esto era una obra maestra de sus maquinaciones y, como pasó con el clan Uchiha, nunca pensó que esto fuera a explotarle en la cara. Para ser honesto, le gustaría quedarse un poco más para ver cómo efectivamente le explotaba en la cara. Ninguna de mis maquinaciones me ha estallado en la cara, dijo Danzo, completamente furioso ante la sola idea de que sus planes, tan cuidadosamente meditados, hubieran fallado. Naruto, dijeron prácticamente todos en la sala al unísono. No solo no fue capaz de controlarlo, sino que el chico se había marchado del continente, ganado aliados estúpidamente poderosos y se había vuelto más fuerte que todos ellos juntos. Él no cuenta, replicó Danzo. Para él, ese niño era una bestia indómita y salvaje. El hecho de que hubiera conseguido la fuerza para derribar a dioses y hombres por igual solo solidificaba esa opinión en la mente del viejo halcón de guerra. Akatsuki, la fortaleza de la roca, la capacidad de Kumo para formar Jinchuriki perfectos, la Segunda y Tercera Guerra Mundial y Shinobi, la pérdida de Kabuto, la traición de Orochimaru, y que Itachi te tenga agarrado por las pelotas, enumeró Lucifer, uno por uno, los acontecimientos que sabía que le habían explotado en la cara. ¿Y tú cómo sabes todo eso? Preguntó Danzo, mientras se preguntaba por qué demonios Sukoto Amatsukami no funcionaba con ninguno de los malditos aliados del mocoso. Soy Lucifer, amo de la oscuridad, todos los que eventualmente irán a mi reino de miseria son como un libro abierto para mí, respondió el rey demonio como si fuera lo más normal del mundo. Y lo era. Pues cuando su padre lo perdonó, más o menos, lo puso a cargo del ciclo del karma celestial. Era su trabajo juzgar los pecados de las personas y castigarlos antes de que pudieran volver al mundo de los vivos, para continuar con el ciclo eterno de vida, muerte y resurrección. Pero eso no podría ser. Después de todo, él era más que consciente de que esto había sido orquestado precisamente para intentar controlarlo, o mejor dicho, para intentar convertirle en uno más de sus soldados, carne de cañón que carecían completamente de toda emoción y, por ende, lealtad real hacia cualquier ser, incluso Danzo. Honestamente, se preguntó cuando les bloqueó las emociones. Todo el mundo sabía que el amor era la mayor fuente de lealtad y que aquellos sin emociones, por simple lógica, nunca serían capaces de mostrar lealtad a absolutamente nadie. Ja, 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 estallaron en risas los del lado imperial, y algunos del lado elemental se les unieron al darse cuenta de la ironía. El motivo por el cual Roth era la rama más ineficiente de Konoha, y la que más deserciones sufría, era precisamente porque los drones sin emociones de Danzo no podían serle leales. Al fin y al cabo, la lealtad es, en sí misma, una emoción. Dejen de, intentó decir Danzo, solo para que una lanza de luz le atravesara limpiamente el ojo vendado, matándolo en el acto. Sorprendentemente, dudo que alguien se queje de eso, dijo Sasuke. Se preguntaba cuántos más tendrían que morir para que el resto comprendiera que a los imperiales no les gustaba que les gritaran. Aunque, para ser honesto, estaba más perplejo por el hecho de que aún no hubieran iniciado una masacre total. No era como si realmente eso le importara ahora mismo, o le hubiera importado para empezar, así que simplemente se quedó ahí completamente inmóvil, incluso si cada célula de su cuerpo le pedía a gritos que dejara de luchar y simplemente se derrumbara. Sin embargo, él lo ignoró y permaneció con la cabeza en alto como lo había estado durante 15 años. Finalmente, tras haberse dado cuenta de que nadie más diría nada, simplemente llevó la mano hacia su nuca donde el protector que cubría sus ojos estaba firmemente anudado para evitar que la diadema de Konoha cayera de su rostro. Pero ahora que ya no formaba parte de la aldea, no tenía motivos para portar ese símbolo, y por eso mismo simplemente desanudó la maldita cosa y la dejó caer al suelo justo frente a sus pies con un sonoro tintineo metálico que resonó por toda la sala del consejo. «Ah, qué bonito simbolismo», dijo Lucifer, ronroneando ante el gesto que Naruto acababa de realizar. Era simplemente genial. «¿Qué simbolismo?», preguntó el Raikage, genuinamente confundido, pero sobre todo respetuoso.
Había visto a ese sujeto convertir la nada en una lanza de luz. Por supuesto que le mostraría respeto. ¿Qué tienen en común esos idiotas de por allá?, preguntó el rey demonio mientras señalaba al grupo de ninjas renegados. Los miembros de Akatsuki se sintieron perturbados al atraer su atención. Ni siquiera Pain era lo suficientemente estúpido como para creer que tenía una oportunidad real contra ellos. ¿Que son criminales?, aventuró Onoki. ¿Que tienen estilo?, ronroneó Mei. Ciertamente, aquellas capas daban un buen toque. Sí, dijo Lucifer, un tanto confundido por ese último comentario. Pero no es a lo que me refiero. Ellos, de cierta forma, siguen portando un emblema que los marca como parte de un sistema que les dio la espalda, o al que ellos renunciaron, explicó mientras señalaba las bandas rasgadas. Mi amigo no. Él simplemente se liberó al dejar de portarla. Es más complejo, por supuesto, pero a grandes rasgos esa es la idea. Tras decir eso, volvió a recostarse en su asiento. Fue en ese momento que, por primera vez en 15 años, todos los miembros del consejo quedaron completamente en silencio, aunque claro, no había sido por el mismo motivo. Unos cuantos lo hicieron porque no podían creer que esa pequeña plaga hubiera mancillado de tal forma el símbolo de la hoja. Otros lo hicieron por lo que vieron tras los siempre cubiertos ojos, eran simplemente únicos, de un brillante azul eléctrico que ardían con una intensidad mayor a la de cualquier cosa que hubieran visto, tanto así que en realidad parecían tener un brillo y vida propios, y un poder que realmente no estaban seguros de cómo procesar o siquiera llegar a comprender. Tsunade, en particular, estaba bastante atónita. Para ella esto era completamente incomprensible, pues conocía a sus padres y ella sabía que los Uzumaki no tenían usuarios de doujutsu entre ellos, y sabía que Minato venía de una familia de civiles sin parentesco con ningún clan ninja. Así que, ¿cómo demonios había conseguido un doujutsu? No aparecían de la nada, simplemente no había forma alguna de que él tuviera un doujutsu tan extraño. ¿No dirán nada de ellos?, preguntó Kusina, sorprendida de que no la atacaran al lanzar su pregunta. Nope, canturreó Lucifer. Son hermosos, intervino Mavis, quien había regresado a la sala en algún momento después de que Artoria mencionara que Naruto necesitaba tiempo a solas con su princesa. Ella siempre había sostenido que los ojos de Naruto eran de los más bonitos del mundo. ¿Puede patearles el trasero con la venda puesta? ¿Realmente importa lo que hagan sus ojos?, cortó Hades con fastidio. Maldita sea, durante su pelea en la guerra contra el Olimpo, Naruto le había dado una paliza épica con los ojos vendados, y eso que Hades era uno de los dioses más poderosos de toda Grecia. Sin embargo, Naruto no había prestado atención a sus reacciones, sino que simplemente llevó su mano al collar que llevaba atado al cuello, el mismo que había ganado limpiamente de Tsunade el mismo día en que se conocieron, el mismo que había sido una recompensa a lo que ella llamó su tenacidad y su fe en que él lograría grandes cosas, un símbolo que había llenado de orgullo su corazón, pero que ahora ya no significaba absolutamente nada y por eso mismo simplemente comenzó a pasarlo por su cuello una vez más hasta que simplemente lo sostuvo entre sus dedos. Quédatelo, murmuró Tsunade haciendo un esfuerzo más que monumental por mantener su voz firme. Lo ganaste limpiamente, solo espero que recuerdes que alguien realmente te quiso de verdad cada vez que lo veas. Él se quedó quieto por un segundo, casi como si realmente tuviera que pensar en ello, cuando lo que dijo Tsunade era la verdad. Ese collar era suyo, pues lo había ganado y ella seguía creyendo en él con todo su corazón. Sin embargo, pronto vio con sus propios ojos como el niño simplemente dejaba caer el collar justo al lado de su diadema shinobi para su conmoción y horror, tan pronto como el collar de su abuelo chocó contra el piso, este se agrietó y partió por la mitad. Si me quisieras, habrías luchado por mí, habló Naruto por primera vez durante todo el juicio. Y después de eso, sin decir otra palabra más, simplemente se dio media vuelta y comenzó a alejarse de la cámara del consejo, sin mirar atrás ni una sola vez. Ahora entiendo por qué Dite lo adora, dijo Hades, comprendiendo finalmente por qué Afrodita fue la primera diosa en inclinar la cabeza ante el verdadero rey, bueno, ella y Apolo, pero él no contaba. Era el dios de la profecía y ya había visto el final de todo. Ciertamente explica mucho de su personalidad, añadió Cerez. Ahora entendía por qué, a pesar de todo, Naruto nunca le dio la espalda y luchó a su lado. Para alguien que nunca tuvo nada más allá del deseo de ser amado y aceptado, luchar por ese alguien era lógico, pero solo si esa persona estaba dispuesta a luchar por él también. Qué lindo, dijo Lucifer, por una vez sin sonar burlón. Realmente era un pensamiento admirable.
¿Quieren dejar de remover la herida? Se quejó Tsunade. Maldita sea, aún dolía que Naruto pensara que ella no lo amaba. Fin del capítulo. Tercera lectura. ¿Está mejor? Preguntó Zeref tan pronto como Artoria volvió a la sala, completamente sola y con una expresión que era una mezcla de preocupación y un ligero alivio. Está más tranquilo. Aún no va a volver, pero Mordred está haciendo maravillas con su salud mental, dijo la reina de Britania con un suspiro. Honestamente, deseaba con todo su corazón que Naruto volviera a ser el hombre que la había cautivado lo suficiente hacía 6 años como para darle una preciosa hija y una vida realmente feliz, pero ahora mismo, debido a los traumas revividos y a su ira apenas contenida, ese hombre no era ni la sombra del que le había robado el corazón. Saldrá adelante, siempre ha sido capaz de superar la adversidad y salir de ella más fuerte, le dijo una de sus hermanas esposas de Naruto, más concretamente Jubia, quien puso su mano sobre el hombro de la reina mientras le dedicaba una sonrisa. Pues la maga de cabello azul conocía muy bien a Naruto. Su estado natural no era luchar, sino proteger y guiar a quienes amaba, emocional o moralmente. A él le encantaba hacerlo. De hecho, Listia le había contado 1000 veces cómo sus ojos brillaban aún más cuando le hablaba de sus planes para llevar a el Frieden a la prosperidad que ahora disfrutaban como el Reino Unido de Fredonia, y cómo ese mismo brillo era lo que le había hecho enamorarse del hombre. No me preocupa que salga adelante, me preocupan las recaídas que pueda tener mientras estamos aquí, dijo Artoria con un suspiro bastante exasperado. Honestamente, pensaba que sería mejor encerrarlo a cal y canto en una habitación hasta que todo el libro se leyera, pero no estaba segura de si el libro requería que todos lo leyeran o si bastaba con leer al menos la mitad. Odio esta maldita situación. Tú y todos nosotros, rubia. Todos nosotros, dijo Hades tranquilamente. En fin, ¿qué pasó mientras no estaba? Preguntó Artoria. Matamos a Danzo, descubrimos por qué Konoha es tan increíblemente idiota, Jiraiya piensa que la paz es real y se puede alcanzar con entendimiento mutuo, provocamos una crisis emocional a la anciana, y poco más, enumeró Lucier. Para él, había sido una lectura constructiva. En fin, continuemos, Zeref, ordenó Artoria, obteniendo únicamente un asentimiento del mago oscuro, quien procedió rápidamente a iniciar la lectura del tercer capítulo. Capítulo 2. El último festival, parte 2. Pasó algún tiempo desde que Naruto dejó la sala del consejo, sin embargo, lo que él no sabía en ese momento, y que no descubrió sino hasta mucho tiempo después, fue que un poco antes de su juicio se había llevado a cabo una reunión previa del consejo, una en la que el consejo civil se había salido con la suya, como básicamente en todas las que habían tenido hasta la fecha actual, pues en ese mismo momento habían conseguido revocar la ley del Sandaime. No era como si esa ley hubiera protegido a Naruto del maltrato físico y mental de la aldea alguna vez, pero sí había evitado que una buena parte de la aldea se enterara de que él era el anfitrión del Kyuubi, o al menos que la creencia, prácticamente infundada, de que lo era no se esparciera a la generación más joven. Fue lo único que soltó Lucifer. ¿Qué? Preguntó Koyuki, a quien no le agradó que el rey de los demonios solo emitiera ese pequeño gruñido. Que estoy cambiando su tormento eterno, murmuró el rey demonio. A diferencia de con Konoha, no tenía problemas con Koyuki, por lo que responderle no era un gran inconveniente. El sensei era un gran hombre, él no está en el infierno, dijo Jiraiya, completamente convencido de que su maestro se encontraba en el cielo disfrutando de la otra vida. Sí, claro, y yo soy una buena persona, comentó Lucifer con sarcasmo. Sarutobi Hiruzen estaba, literalmente, condenado al tormento eterno por su padre, y todavía no lograba entender la razón, ya que su padre jamás había condenado a nadie a tal suplicio. No existía un crimen lo suficientemente atroz como para merecerlo. Pero ahora, con la ley completamente abolida y los Anbus, en su mayoría, fielmente afianzados en el bolsillo del consejo, esa información rápidamente se había propagado por toda la aldea. Tanto así que para cuando Naruto llegó a la calle principal de Konoha, simplemente tuvo que escuchar cómo ahora los susurros que siempre lo persiguieron durante su niñez eran todo menos susurros. E incluso tuvo que caminar entre aldeanos idiotas que comenzaban a arrojarle todo lo que tenían al alcance de las manos. Aunque, claro, no fue nada que una buena mirada de sus ojos ahora completamente al descubierto no evitara. Al menos la creencia de que él era el Kyuubi había bastado para que los muy idiotas tuvieran el miedo suficiente a hacerlo enojar como para dejarlo en paz una vez que los intimidaba lo suficiente.
Ahora que lo pienso, ¿qué tan idiotas tienen que ser para literalmente provocar a un maldito demonio, o lo que ustedes creen que es un demonio? Literalmente, eso es como firmar su propia sentencia de muerte, comentó Artoria. No solo era posiblemente la cosa más estúpida que había escuchado, sino que era, a todas luces, un acto suicida. Artie, no dejan de provocarnos, a pesar de que ya hemos demostrado que no tenemos problemas en matarlos, dijo Gilgamesh, señalando la pila de cadáveres a sus espaldas. En serio, habían matado a más personas en las pausas entre lecturas de las que la mayoría de ellos había matado durante las guerras de unificación. Y me están dando trabajo, se quejó Lucifer. Maldita sea, cuando volvieran a casa, tendría que juzgar a todos esos imbéciles y enviarlos al tormento hasta que sus almas hubieran cumplido sus penitencias y pudieran volver al ciclo del karma eterno. ¿Me prestas a tus jueces, Siscom? Le preguntó Hades, quien solo suspiró, preguntándose, como a veces hacía, por qué aguantaban a Lucifer. Sin embargo, y para su desgracia, parecía que una vez más el destino se empeñaba en utilizarlo como su saco de boxeo personal, pues tan pronto como consiguió deshacerse de los aldeanos y logró arrastrarse lo suficientemente lejos de las calles principales a través de los viejos callejones, simplemente tuvo que encontrarse con los miembros del Konoha 12. «Oh, Dios», murmuró Shikamaru. Si los había oído, estaban, de verdad, muy muertos. Esto no va a terminar bien, ¿verdad?, preguntó Neji, sin saber por qué, pero algo le decía que estaba a punto de sufrir. No para ustedes, sentenció Hades. Naruto le había contado cuánto le dolieron ciertos comentarios. Sin embargo, como se había demostrado en el prólogo de este libro, él había acortado su agonía, y ahora verían la verdad de cuánto le había dolido y qué dijeron realmente. Y con el regreso de la reina, muchos de ustedes realmente van a sufrir, canturreó Lucifer. Después de todo, Artie era una mamá gallina cuando se trataba de proteger a su esposo. O al menos una buena parte de ellos, pues por obvias razones él mismo y Sasuke no estaban con el grupo. Afortunadamente, ninguno de ellos lo había visto, o al menos no hicieron alarde de verlo, lo cual honestamente no estaba seguro de cómo lo hacía sentir. Ese idiota. Merece morir por todo lo que le hizo a Sasuke-kun. Por supuesto, el chillido de Sakura, con todo y su histeria, realmente no lo había sorprendido en lo absoluto. Ella siempre había sido completamente inútil para el equipo y todo el tiempo se limitaba a chillar sobre cómo él era un pequeño mocoso inútil y Sasuke era la segunda venida de Dios al mundo. No era como si él entendiera esa expresión. Más o menos tiene razón en eso, dijo Hades, por lo que había visto Sasuke era en efecto la actual reencarnación. El alma de Indra Otsutsuki era la reencarnación de un semidios, ya que su padre había alcanzado una divinidad menor. Creía que era su amigo, dijo Sasuke, malinterpretando por completo el comentario de Hades. Me refiero a que seas la segunda venida de Dios. Técnicamente, eres la reencarnación de un semidios, pero, bueno, son detalles, aclaró Hades con sequedad, preguntándose por qué los de Konoha malentendían comentarios tan claros. ¿Qué? Fue la única respuesta de Sasuke. Estoy francamente sorprendido de que no hayan reaccionado mal, comentó Aya Onoki, pues era la primera vez que no usaban la fuerza ante un pequeño comentario sobre el emperador. Es más bien que esa chica está muerta y no pueden volver a matar a un muerto, respondió el más anciano de los Kages con pragmatismo. Es decir, no se puede rematar a alguien que ya está completamente muerto. Sí, debemos cazar a ese demonio y matarlo, por supuesto. El grito de seguimiento de Ino tampoco lo sorprendió mucho, aunque sí que lo hizo reprimir un bufido de diversión. Después de todo, después de Sakura y Tenten, Ino era la más débil de todos los novatos, tanto así que, siendo una heredera del clan y con mucho mejor entrenamiento que dos ninjas de origen civil, simplemente había empatado con una de dichas chicas de origen civil, en una de las peleas más patéticas que tuvo la desgracia de presenciar. En momentos como ese se preguntaba si Konoha odiaba a sus kunoichis o si simplemente se creían tan importantes como para que les importara una mierda entrenarlas adecuadamente. Aceptarían. Intentó Ino, pero su cabeza estalló cortesía de Cerez. Él no se tomó bien una amenaza de muerte contra su hermano, incluso si había ocurrido hacía casi 10 años. Parece que no, comentó Sasuke con sequedad. Al menos, ahora sabía quién le había enseñado a Naruto a hacer estallar cabezas. Esto, por supuesto, hizo que Kiba tragara saliva. Él sabía perfectamente que había hablado inmediatamente después de Ino, definitivamente, no iba a terminar bien para él.
Siempre supe que tenía que ser el zorro, el hedor que siempre desprende simplemente no podía ser humano, gruñó Kiba con su mirada fija en el suelo, casi como si él mismo supiera que Naruto lo estaba escuchando y tuviera el miedo suficiente como para decirlo con la convicción que debería tener. Patético, patético y cobarde. En opinión de Naruto, quien siempre encaró a todos los enemigos que se le ponían de frente sin importarle cuán asustado se sintiera realmente. Solo háganlo rápido, ¿sí? Dijo Kiba, cerrando los ojos y esperando que su muerte fuera tan rápida como las anteriores. Sin embargo, después de esperar más de 10 minutos, durante los cuales no pasó absolutamente nada, el chico simplemente se desmayó debido a la ansiedad y el nerviosismo. ¿No van a matarlo?, preguntó el Raikage, genuinamente confundido por la inacción. No vale la pena matar a algo tan patético y lastimoso, comentó Gilgamesh. Aunque habían matado a aldeanos y a Danzo, Kiba representaba un nivel de patetismo tal que él no se mancharía las manos con su sangre. Mi espada es para proteger, no para matar alimañas, declaró Artoria secamente. Además, hay mejores formas de hacerlo sufrir que matándolo, añadió Hades, mirando hacia Lucifer, quien estaba llevando a cabo una de esas formas. ¿Cómo cuál?, preguntó Kushina, insegura de si realmente quería saber. ¿Quién quiere un chili dog?, preguntó Lucifer, mientras giraba a Akamaru, que aún estaba vivo, atado a un palo colocado sobre una fogata. Eso es innecesariamente cruel, dijo Tenten. ¿Vas a detenerlo?, inquirió Hades, provocando que la chica de cabello de moños desviara la mirada. No iba a arriesgar su vida enfrentándose a alguien como el rey demonio. Qué poco juvenil. Naruto nos ha estado mintiendo todo este tiempo. Él siempre fue el zorro. Gritóle a todo pulmón con su rostro completamente enrojecido por la ira y la decepción. Ese último sí le había dolido un poco, casi tanto como el primero de los dos Chidori que Sasuke le clavó en el pecho, y es que Naruto en realidad siempre había visto un poco de Lee en sí mismo, pues ambos eran, en cierta forma, almas afines que eran constantemente subestimados y despreciados por su nulo talento, aunque indiscutiblemente para quien lo hubiera visto pelear, el Uchiha adoptivo era mucho más talentoso que incluso el propio Sasuke, al menos en el ámbito del combate, pero ese no era el punto ahora mismo. Ayúdenme, gritó Lee, que en un instante había sido puesto en el mismo palo al que Lucifer había atado a Akamaru. La comida no habla, dijo Lucifer, golpeando la boca de Lee con una espátula. Neji, sin comprender cómo Lee había pasado de estar a su lado a ser asado a las brasas en menos de un segundo, preguntó. ¿En qué momento pasó? Hace tiempo que dejemos de preguntarnos cómo hace las cosas que hace, comentó Zeref con indiferencia. ¿Realmente se lo va a comer?, preguntó Menma luciendo un poco verde. Sin embargo, tanto el mago oscuro como todos los imperiales simplemente se encogieron de hombros, no les importaba y francamente no querían saberlo. Menma preguntó con un leve tono de náusea. ¿De verdad se lo va a comer? No obstante, tanto el mago oscuro como todos los imperiales simplemente se encogieron de hombros, pues a ninguno le importaba y, francamente, no tenían ningún interés en saberlo. El punto ahora mismo era que se había hartado de escucharlos y estuvo por dar un paso al frente y encarar a Lee, Kiba y a todos en general para exigirles que le dijeran todo lo que habían dicho justamente en su cara. Esto, por supuesto, era porque sabía perfectamente, por la forma en la que habían hablado, que todos y cada uno de ellos eran meros cobardes, simples mocosos asustados de hacerse su propia opinión, que simplemente estaban repitiendo como loros las opiniones de los demás aldeanos, y que nunca llegarían a disfrutar de algo que él sí era capaz de disfrutar, pese a todo el dolor, sufrimiento y demás cosas que le obligaban a pasar. La satisfacción de ser siempre fiel a sí mismo y a sus principios. Cállate, Lee, espetó Neji, con su voz tan fría que el ambiente en realidad había descendido un par de grados, e incluso hizo que Naruto se detuviera de lo que estaba a punto de hacer. Él es como yo, no, su carga es incluso peor que la mía y, aún así, pese a no merecerlo en lo absoluto, todos lo miran con el más puro desprecio y odio cada vez que aparece en cualquier lugar. A mí, en cambio, me respetan por mi nombre, tengo un lugar al que pertenecer y un clan que siempre me apoyará. Él lleva sobre sus hombros una maldición que le impusieron sin merecerla y, aún así, lucha contra todo lo que se le ponga enfrente, y si estuviera aquí estoy seguro de que te encararía y te haría tragarte tus palabras y serías lo suficientemente cobarde como para agachar la cabeza. El Hyuga no estaba equivocado e incluso si Naruto no estaba del todo seguro de cómo sentirse ante su discurso, al menos no se había puesto a parlotear sobre el destino y ese tipo de cosas.
HMPH. Gruñó Lucifer, quien simplemente continuó girando la fogata. No le gustaban las palabras de Neji, pero al menos no eran ofensivas, al menos no particularmente. Me salvé, dijo Neji, soltando un suspiro de alivio. Después de todo, lo hizo conmigo, él me enseñó que el destino no es algo que esté escrito, sino que es algo que nosotros mismos elegimos cómo se formará, y había hablado demasiado pronto. Está claro que ninguno de ustedes sabe cómo funcionan los sellos, se burló Tenten mientras se cruzaba de brazos y fulminaba a sus compañeros con la mirada, y Naruto solo pudo esperar que no hiciera la maldita alegoría del kunai. No son capaces de distinguir entre la funda y el kunai que contiene y aún así se atreven a juzgarle. Hola, dijo Tenten, que había sido colocada en el poste junto a él. Hola, fue lo único que pudo articular un resignado Lee. ¿Pero por qué? Gritó Neji. Y había esperado demasiado de la mujer que pensaba que arrojarle a tu enemigo todas las armas que pudieras era una estrategia factible. Además, ¿en serio pensaba que compararlo con un arma era algo adecuado? Demonios, esa comparativa era increíblemente grosera y le hizo preguntarse si realmente habían llegado a ser siquiera mínimamente cercanos, ahora que lo pensaba, siquiera eran amigos. No importaba, el que lo hubiera comparado con un arma hizo que le perdiera absolutamente el poco respeto que pudo haber tenido por ella. Por eso, respondió Zeref secamente, lo que solo provocó un suspiro de Tenten. Tal vez debió haber meditado mejor sus palabras. Tranquila, solo te dejaré doradita y te sacaré del fuego viva, comentó Lucifer. Sí, sus palabras fueron ofensivas, pero su intención era ayudar, así que solo la castigaría un poquito y la dejaría ir. Gracias, supongo, dijo Tenten, sin estar del todo segura de cómo sentirse al respecto. ¿Y qué hay de mí? Preguntó un esperanzado Lee. Quedarás exquisito con salsa y mostaza, respondió Lucifer antes de volver a golpearle la boca con la espátula. Y ya te lo dije, la comida no habla. Después de todo, Lee no solo no se arrepentía de sus palabras, sino que las había dicho completamente convencido, y por ende, merecía el castigo más severo. ¿Y Akamaru? Preguntó Ana, dando a entender que Kiba merecía un castigo, pero que Akamaru era inocente. Es mi nueva mascota, anunció Lucifer, mostrando a la hora claramente demoníaco a Akamaru. Quien en ese momento, leía un libro de cocina titulado 1001 forma de cocinar a un traidor. ¿Cómo es que? Intentó preguntar Gaara. No lo sabemos, lo interrumpió Hades. Nadie sabía cómo Lucifer lograba lo que hacía, y nadie estaba dispuesto a averiguarlo. No ayudó a su irritación que Hinata estuviera llorando desconsoladamente en ese momento, algo que, en opinión de Naruto, no tenía derecho a hacer, y de hecho solo lo irritaba mucho más de lo que ya estaba. Ella supuestamente lo amaba, pero en su opinión ella no sabía lo que era el amor. Era cierto que su percepción del amor estaba bastante arruinada por años de ultraísmo y menosprecio, pero en su opinión, amar a alguien era luchar por él y junto a él contra todo lo que lo hiciera sufrir, desear que fuera feliz incluso si no lo era a tu lado, y sobre todo estar para él cuando te necesitara. Nada de lo cual Hinata hiciera, ella simplemente lo acosaba y lo usaba como una especie bastante espeluznante de ídolo al cual aferrarse para no desmoronarse cada vez que le recordaban su propia debilidad. Motivo por el cual él despreciaba abiertamente sus sentimientos, o al menos lo haría si no fuera porque siempre estaba acompañada de la pedófila de Kurena y algún miembro de su clan. Simplemente no era lo suficientemente suicida como para despreciarla abiertamente con dos Chunin, una de ellas experta en genjutsu, siempre a su lado. ¿Cómo que pedófila? Preguntó Hinata, ignorando el comentario de que su amor por Naruto no era amor. Ella sabía que lo amaba, y eso era todo. Cambia de libro, le ordenó Lucifer a su nueva mascota, quien simplemente sacó un nuevo tomo. Este se titulaba 1001 formas de cocinar a un abusador de niños. Sí, ella es mía, Lu, dijo Artoria, lanzando una mirada fulminante a Kurenai, quien solo pudo tragar saliva. ¿Me prestas el pelador? Preguntó Artoria. Definitivamente, arrancarle la piel a tiras sería un castigo apropiado por haberse aprovechado de la peor manera posible del hombre que ella amaba cuando él todavía era un niño. Qué problemático, el murmullo de Shikamaru bastó para sacarlo de sus pensamientos, y esperó ingenuamente que el heredero de los Nara dijera más para expresar cómo se sentía, solo para decepcionarse aún más cuando no dijo absolutamente nada más.
Chouji tampoco dijo nada, simplemente se limitó a mordisquear cada vez más y más ansioso las papitas que tenía entre las manos, escondiéndose detrás de su perezoso amigo, lo que solo hizo que Naruto se irritara cada vez más. Sin embargo, al final simplemente dejó escapar un profundo suspiro antes de dejarse caer contra la pared y dejó que su espalda magullada se deslizara lentamente por ella, sintiendo como cada una de las pocas ilusiones de amistad que creyó tener con ellos lentamente moría. Ni siquiera sé por qué me molesto, se dijo a sí mismo mientras dejaba caer unas pocas lágrimas. Al final del día no le sorprendía, no eran sus amigos, solo compañeros de armas que ahora eran nada, probablemente estaba siendo injusto, y debería sentirse al menos un poco agradecido por sus palabras, después de todo estaban intentando ayudarlo, pero, usarlo como ejemplo de superación, compararlo con un arma, quedarse callado por pura pereza o miedo, y lo que sea que hiciera Hinata, no, simplemente era demasiado como para que él realmente quisiera ser indulgente, o mejor dicho, simplemente quería aferrarse a la rabia e ira que sentía en ese momento para no derrumbarse ante lo realmente solo que se sentía. Traeré la sal, comentó Jubia. Nada como sal sobre una herida abierta para aumentar el dolor. Me encargo del hielo, dijo Shiori, pues nada como hielo con sal para incrementar la agonía. Que Mordred no se acerque, ordenó Artoria, levantando a Kurenai como un saco de papas y llevándola a una de las habitaciones. Mujeres, un verdadero caso, ¿no? Comentó Lucifer con un bufido. Tú no eres quien para decir eso, replicó Tenten, quien, liberada de su castigo, había comenzado a leer junto con Akamaru. ¿Quién iba a pensar que habría tantas recetas diferentes para cocinar a un traidor? Fin del capítulo.